seas. Bien, muchachos, ¿qué tal? Buenas tardes. Prácticamente ya buenas tardes. Vamos a hacer esta pequeña cosa aquí. Sí, ya tengo la pizarra preparada. Vamos entonces a ir un poco sobre lo que va a ser este repaso. Bien, copia. Ya te dije, ya te respondí eso allí. Vamos a esto acá. Vamos a avanzar, ¿sí? De manera como lo hemos venido desarrollando en las clases. Vamos a ir primero por el concepto de literatura, los géneros literarios, ¿sí? Vamos a ver un poco sobre lo que van a ser pues, el análisis métrico, lo que tiene que ver sobre la rima, el verso, la estrofa, el análisis métrico en sí, qué es una sinalefa, cómo se utiliza, etcétera, 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 etcétera. Ok, hasta donde lleguemos, con la intención de que pues, ustedes puedan más tarde, no en la tarde, pues desarrollar un examen sin menor complicación. Bien, entonces, vamos a partir por acá, por lo más sencillo, por lo más básico que es pensar a la literatura desde sus cosas más básicas. ¿Ok? Listo. Entonces, tenemos el concepto de literatura. Nosotros estudiamos un curso que lleva por nombre literatura y tenemos que saber entonces qué es lo que es la literatura, ¿no? Para poder estudiar todo lo que se nos va a venir encima, tenemos que poder saber y responder con facilidad qué es lo que es la literatura, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ser la literatura? Es una manifestación artística que tiene como medio de expresión ¿a qué cosa? A la palabra escrita. Va a ser una manifestación artística que tiene como medio de expresión a la palabra escrita. Y ustedes se preguntarán, profesor, ¿por qué usted ha reparado, ha hecho una pausa, ha especificado, ¿no?, esta cuestión de acá? Escrita. ¿Por qué necesariamente, profesor, tiene que ser la palabra escrita? No puede ser la palabra cantada, no puede ser la palabra expresada de manera oral, como lo estoy haciendo ahora, al comunicarme con ustedes. ¿Por qué necesariamente escrita? Ya. Entonces, esta parte es recontra importante, porque a partir de esto de aquí podemos establecer unas características básicas que van a tener todos los textos literarios, todo lo que se considera como literatura, todo lo que es considerado una manifestación artística que tiene como medio de expresión a la palabra escrita. Entonces, tenemos que hacer la siguiente pregunta, ¿no? ¿Por qué la palabra escrita? ¿Por qué tenemos que utilizar la palabra escrita? ¿No? ¿Por qué? Porque mantiene invariable al texto, a la obra literaria. La palabra oral sufre cambios en la memoria y en el tiempo. Claro, nosotros no podríamos pues comenzar a analizar, ¿no? A ver, Darian, ¿me vas a, por favor, analizar métricamente el siguiente poema que te voy a decir, ¿no? Y si es que no lo escuchaste, pues bueno, ¿no? O si me equivoqué en una palabra, pucha, lo siento, ¿no? Eso es lo que pasa con la palabra oral. Claro, yo te puedo decir un poema de memoria, ¿no? Pero ¿qué pasa si aquí en unos días Darian me escribe, profesor, no llegué a copiar muy bien el poema que usted me dijo, ¿no?, que me transmitió de manera oral? ¿Me lo puede repetir, profesor? Solo que no tengo internet y no puedo dar la clase, ¿no? Solo puedo comunicarlo por WhatsApp. Ya. Entonces yo le mando un audio, ¿no? Y estoy recitando el poema y dije, pucha, ¿así era? No, discúlpame, Darian, creo que así no era. A ver, voy a comenzar de nuevo, ¿ya? Voy a ver si me acuerdo. Y le digo otra cosa. Y le digo otra cosa. Darian va a pensar pues, que eso que yo le acabo de confirmar, ¿no?, por WhatsApp, va a ser lo correcto. Y quizás muchas de las palabras no eran iguales a las que estaban a un inicio. Eso sucede, ¿qué cosa? Con la palabra oral, con el medio de transmisión oral, que es fluctuante, es cambiante, cambia en la memoria y cambia en el tiempo. Lo que nosotros retenemos es muy poco en comparación a lo que se pierde en nuestra memoria, ¿no? Y el tiempo, pues, siempre es un buen lugar para esconder, borrar, cambiar las cosas, ¿no? Una prueba de esto, pues, son los famosos mitos de leyendas de Manco Cápac, Mamahoyo, todo lo que tiene que ver con la tradición y fundación del Imperio Incaico, ¿no? Esos mitos han venido, pues, contando generación tras generación, generación tras generación, con un particular modo de entonar,
con una particular fervosidad. Por eso que hay mitos, perdón, que nos gustan más que otros. Por eso hay historias de terror, anécdotas paranormales que nos gustan más que otras, ¿no? Por eso también tenemos 50 versiones del mismo mito, ¿no? Tenemos una Llorona de México, una Llorona en Perú, una Llorona en Colombia, ¿no? Y cada uno tiene su versión. ¿Por qué? Porque ha ido cambiando. Ha ido cambiando. Ha ido cambiando. Se vio a una mujer que lloraba y decía, dame. En Perú, en Colombia, otra cosa. En México, otra cosa. ¿Por qué? Porque no hay un manifiesto como esto acá, que tú agarras. Mira, tú ves esto acá, ves palabras. Ves palabras. Si yo decido guardar este libro durante 50 años, ¿sí? Lo decido guardar. Después de 50 años, voy de nuevo, desentierro este libro y lo saco, va a seguir teniendo las mismas palabras, el mismo contenido, porque está escrito, Entonces, ¿qué nos proporciona? ¿Qué nos proporciona? ¿Qué nos proporciona? La palabra escrita que sea invariable. Nos proporciona, lo voy a poner acá, lo voy a añadir acá, nos proporciona estabilidad. Estabilidad. Nos brinda estabilidad. ¿Ok? Nos va a brindar estabilidad. ¿Sí? Estabilidad. Hasta acá, muchachos. ¿Se está entendiendo? Hasta acá. ¿Sí? Los demás, Miguel, Gabriel, Víctor, Dulce, Claudio, Fergie. ¿Sí? Sí, profe, sí se Sí, entiende. profe. Listo. Sí, profe. Ok, entonces, ya que tenemos aquí lo que vamos a analizar, ¿sí? Ya sabemos que no va a cambiar, entonces vamos a poder tener la seguridad. ¿De qué cosa? De que no va a cambiar y que podemos venir 1, 2, 3, 4, cuantas veces queramos a analizarlo, a estudiarlo. Yo tengo que saber, pues, ¿no? ¿Qué diferencia a esto que estoy analizando de lo demás? Porque tiene que haber una diferencia, ¿no? Porque si no, todo podría llamarse literatura. Y nosotros sabemos de que no todo, pues, se llama literatura, se concibe como literatura, se piensa como literatura, ¿no? Entonces, ¿qué hace a la literatura? Literatura. ¿Cuáles van a ser esas características, esos requisitos que tienen que cumplir de manera obligatoria? ¿Para qué? Para poder pertenecer a esa categoría. A la categoría que hay, profesor, de una manifestación artística que tiene como medio de expresión a la palabra escrita. ¿Cuáles van a ser esas características? Vamos a tener 5 características. Primero, trabajo estético. Segundo, ficción. Tercero, coherencia textual. Cuarto, estructura. Y quinto, plurisignificancia. Profesor Mario, son palabras complicadas. Parecen complicadas, pero no lo son. Vamos a partir por quizá el más importante. El más importante. ¿Por qué va a ser el más importante, profesor? Ya. Porque le va a dotar, le va a obsequiar, le va a entregar, toma, te entrego, una característica muy especial. Entonces, esta primera característica, una de las más importantes, va a ser ¿qué cosa? El trabajo estético. El trabajo estético. ¿Qué va a ser el trabajo estético, profesor? El trabajo de la palabra de forma diferenciada. Y me faltó acá el punto, perdón. Acá se tiene su punto, listo. A ver. ¿Qué es esto del trabajo estético, profesor? Ya. Va a ser el trabajo de la palabra de forma diferenciada. La palabra se va a trabajar en todas sus formas posibles. Profesor, entonces se va a tratar de volver bella. Sí, entonces, profesor, se van a tratar de buscar palabras rebuscadas. Sí, aunque no necesariamente. ¿Se van a utilizar las palabras de otra forma? Sí. ¿Van a adquirir otro significado? También. ¿Cómo nosotros lo sabemos? Lo que nosotros hemos venido estudiando es el trabajo estético de la palabra. Cuando hemos hecho análisis métrico, ¿qué estamos viendo? La forma en la que está distribuida la palabra, ¿no? Porque tiene cierta cantidad de sílabas métricas, está dispuesta con un cierto ritmo, está dispuesta con una particular manera de repartir los acentos, ¿no? Recuerda que le ponía por acá, ¿no? Le ponía tantas sílabas métricas y luego acá, conteo
sílabo tónico, ¿no? 1, 4, 7, donde habría mayor fuerza de voz, ¿no? Entonces hay una repartija, hay un trabajo. Es más, recuerdo que les mostré, ¿no? Un poema de González Prada, donde pues todos tenían 8 sílabas métricas, ¿no? 8 sílabas métricas, y se hablaba sobre un tema del amor. Es trabajo, es trabajo. Se está trabajando la palabra, se está cambiando su forma, se está trabajándola de manera diferenciada. Claro, porque esto es lo normalito, ¿no? Es una manifestación artística, no hay nada acá interesante, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tú sacas un poema? Ah, caray, dices, ¿no? Acá hay algo. ¿Por qué estas palabras están juntas? ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué trata de decir? ¿No? Y eso es lo que nosotros nos dedicamos a hacer. Comenzamos a leer un poema, tenemos un poema. ¿Qué hacemos? Lo leemos, lo entendemos mínimamente. A partir de esa lectura mínima que hacemos, enumeramos nuestros versos. Comenzamos a segmentarlo por temas, ¿no? Esto trata de decir más o menos esto trata de decir más o menos esto, y esto otra vez. Y luego hacemos un análisis más minucioso, más cercano, más específico. ¿De qué manera? Nos hacemos preguntas, ¿no? ¿Qué trata de decir con esto? ¿A qué se referencia con esto? ¿Esto significa esto acá? Claro, estamos, ¿qué cosa? Descifrando ese trabajo diferenciado. Ah, ya, perfecto. Entonces lo que nosotros hacemos es tratar de descifrar el trabajo estético, claro. Eso es lo que nosotros hacemos. Pero entonces, profesor, ¿por qué es lo más importante? Porque le va a dar la categoría de arte a la literatura. Sin trabajo estético, quizá no podríamos concebir literatura. ¿Sí? Ya que tiene la palabra escrita como medio de expresión, esta palabra escrita se va a trabajar, se va a volver más bella, se va a volver más complicada. ¿Sí? Entonces, una de las características de la literatura va a ser el trabajo estético de la palabra, o simplemente el trabajo estético. ¿Por qué? Porque le otorga, le entrega, ¿qué cosa? La categoría de arte. ¿Ok? Hasta acá, ¿vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende? Listo. Número 2, el componente ficcional, la ficción. Muchas veces hemos quizá escuchado esto acá, ¿no? Es ficticio, no tengas miedo. Ese monstruo que tú ves en la pantalla no va a salir, es ficción, no es real. Ese mismo componente que mayoritariamente las ves en las películas, ¿no? Va a ser de la ficción. Claro, tú cuando ves una película, a menos que te diga, esta película es fiel constructora de los hechos que han pasado en la vida real, allí sí tú podrías asumir que es tal cual la pasada. Pero ni aún así, cuando tú llegas a tus películas que dice basada en hechos reales, o sea, se han basado, pero eso no significa de que las cosas que estén en esa película sean todas reales. Se han basado en algo para crear otra cosa. Tú cuando ves tu película pues, de los Vengadores, ¿no? De Marvel, todas estas series, ¿no? Cuando te metes al internet, ¿no? A buscar tus animes, ¿no? Tú al toque, dices, esto no es real, ¿no? Al toque, tú reconoces, pero ¿por qué no es real? Ah, ya, porque es ficción. ¿Qué basa en la ficción? El componente que hace posible el desarrollo de las historias, ¿no? Señala lo que puede ser verdadero, no es real. Por la ficción, nosotros podemos entender de que las historias que tú ves en tus animes puedan ser posibles, ¿no? Se puedan desarrollar, no pueda ser verdadero, pero no lo es, solo es una posibilidad, ¿no? Nosotros asumimos que no es real. Ah, entonces, profesor, lo que están en los libros, esas historias que se cuentan en los libros, no son reales. No son reales, no lo son, ¿sí? No lo son. Las historias que se cuentan en los libros, que son considerados literatura, ¿sí? Los cuentos, las novelas, los poemas, el teatro, no son reales, que son ficcionales. Son ficcionales. Número 3. ¿Qué es esto de la coherencia textual? Ah, ya. Esto lo podemos resumir con un par de palabras, que va a ser lo siguiente, ¿no? Los eventos que suceden en el texto tienen que ser coherentes. Tienen que guardar relación, tienen que tener sentido. Si no lo tienen, no es coherente, ¿no? Por ejemplo, mira, ¿qué sería coherente?
Si Debian dice, yo soy vegano, sería coherente pues que Debian no comiera carne. Claro, él ha dicho una cosa y ser coherente pues es tener sentido, ¿no? Si él dice que no come carne, que es vegano, perdón, no tendría que comer carne. ¿Qué no tendría sentido? Que por ejemplo Debian agarre y diga, no, profe, si yo soy vegano, ¿no? Y no como carne. Eso me parece una total aberración, ¿no? Los animalitos pues tienen vida, ¿no? ¿Por qué los vamos a comer animalitos? ¿No? Ah, ya, bueno, está bien, es tu posición, ¿no, Debian? Y luego pues no estoy saliendo con mis amigos por allá a comer al centro de Lima y lo veo a Debian metiéndose una hamburguesa doble, ¿no? Con harta carne, ¿no? Y yo digo, oye Debian, ¿no que eres vegano? No estás siendo coherente con lo que dices. No tiene sentido lo que tú dices, porque me dices una cosa y al final cumples otra, ¿no? Eso sería incoherente. Es el mismo criterio que se utiliza en los textos literarios, en la literatura. Por ejemplo, ¿no? En mi página 1 de mi historia, ¿no? Me van a presentar aquí cosa, a Juan y María, ¿sí? A Juan y María. ¿Qué sucede? Este libro que estoy leyendo es una novelita de amor, ¿no? Y Juan y María pues son unos esposos, ¿no? Los comienzan a leer. Comienzo en la página 1, ¿no? Juan y María son unos esposos, voy avanzando en la historia, página 5, página 10, ¿no? Se aman mucho, ¿no? Son jóvenes, recién se acaban de casar, ¿no? Pero ¿qué pasa? En la página más o menos 30 comienzan las peleas. ¿No? Y tú dices, comienzan a decirse un montón de cosas, ¿no? Comienza a ponerse la situación más tensa, más tensa. En la página 50 se comienzan a separar más. Ya duermen en cuartos separados, ya no se hablan mucho. En la página 70, pues María le va a ser infiel a Juan. María le va a ser infiel a Juan. Y no una, sino muchas veces, ¿no? Entonces, en la página ya 85, después de todo este suceso, Juan comienza a enterarse, ¿no? Se comienza a enterar de lo que ha hecho María. Y en la página 100 tiene una conversación así brutal, ¿no? En la que pues se van a decir muchas cosas. María va a querer buscar el perdón de Juan, pero Juan le va a decir, ¿sabes qué? Hasta acá terminamos. Entonces, teníamos una situación A, ¿sí? Una situación A, que es Juan y María casados, bien. Van a pasar un montón de cosas de la página 1 a la página 100, pero nos las van a explicar, ¿no? Entonces tú llegas sabiendo todo lo que ha pasado a la página 100 y lo coherente que sería que terminen. Y así lo hacen, ¿no? Porque la historia ha apuntado hacia allá. Está bien, es perfecto. Hasta ahí todo tiene sentido. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar? ¿No? A partir de allí, nosotros comenzamos a leer, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta de qué cosa, que María pues va a tratar de buscar, reconciliarse con Juan, ¿no? Y va a ser de todo, de todo. En esas 20 páginas comienza María a reconquistar el amor de Juan hasta que en la página 120 pues lo logra, ¿no? Hasta la página 120 lo logra. Y en la página 130 pues va a acabar la historia, cuando María María se da cuenta de que está embarazada. Ahí se acaba la historia, son felices para siempre, ya, acabó. Claro, ¿qué no sería coherente, profesor? ¿Y cuándo esto dejaría de tener sentido? Ya hemos visto, pues, como les digo, en la página 100 han terminado, ¿no? Y luego pasan un montón de cosas random, sin sentido. ¿Y qué sucede? En la página 120, de la nada, nos dice qué cosa, que Juan y María han muerto. No se nos ha explicado absolutamente nada, no sabemos por qué han muerto, cómo han muerto, simplemente nos dicen, volvieron. Y en el 130 acaba la historia. Y tú dices, ¿qué pasó? O sea, ¿cuándo, no? 100 páginas para que termine, la historia se puso bien bacán y luego de la nada me dijeron, volvieron. Y acabó así, feo. ¿Qué le faltó? Le faltó coherencia. No tenía sentido lo que estaba diciendo. No tenía sentido. Se comieron mucho del sentido ahí. ¿Sí? Hasta acá. ¿Vamos bien? Hasta acá. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Los demás. Claudio, Miguel, José, hasta acá. ¿Vamos bien? Ok. Voy a suponer que sí. Listo. ¿Cuál es la característica número 4? Ya. Esta característica, la característica de la estructura, ¿sí? Se relaciona bastante
con la de la coherencia. Claro, ¿por qué? Porque la estructura va a marcar un inicio, un nudo y un desenlace. Tiene que seguir al menos esa estructura, lo que va a hacer que siempre una novela, un cuento. En los poemas también vamos a poder encontrar esa estructura más o menos, más o menos. Vamos a ser un poco flexibles con la poesía porque no necesariamente nos van a contar una historia. Sí, como lo vamos a ver acá, la poesía pues está orientada hacia otros fines. Pero normalmente podemos encontrar, cuando hablamos de una estructura, podemos encontrar un inicio, un nudo y desenlace. Murió. Y profesor, ¿qué es lo de la plurisignificancia? Ah, ya. El texto tiene muchos significados. Pluri, del plural, muchos. Significancia, significados. Muchos significados. El texto va a poseer cantidad infinita de significados. Por eso lo que para mí significa una cosa, para Delia puede significar otro. Para Miguel puede significar otro. Para Claudio puede significar otro. Por eso cuando yo les decía, no chicos, a ver, denme sus posibles segmentaciones. Delia me decía del 1 al 3, Víctor me decía no, del 1 al 5, no, por ahí Dulce me decía no, es del 1 al 8, o solo 1, porque existen cantidades de significados. ¿Cómo sucede esto, profesor? Lo pongamos así, pongámoslo así. Tú, lector, el texto. Tu lector, el texto. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Tu lector llegas con un montón de cosas, ¿no? Llegas con tus experiencias, con lo que conoces de la vida, con otros textos que has leído, otros libros, otros conocimientos, ¿no? Y vas a toparte con un texto, ¿no? Que tiene una historia en particular, tiene un estilo, tiene un mensaje, quizá por ahí hay algo oculto, ¿no? Entonces van a chocar. Al momento de la lectura van a chocar y van a colisionar. Y a partir de allí es como mezclar el rojo con el azul, ¿no? Los mezclas así a la mala y ¿qué te va a salir? Te va a salir un morado. Un morado. Igualito, juntas el horizonte del lector con el horizonte del texto y que te va a producir un horizonte interpretativo, ¿no? Allí vamos a tener pues cantidad de, ¿qué cosa? Significados. Yo puedo interpretar de manera muy distinta a ustedes. ¿Por qué? Porque yo tengo muchos más libros, muchas más lecturas, muchos más estudios en la ciencia literaria y ustedes tienen pocos. Entonces, mi experiencia, mis significados que yo puedo sacar de un texto pueden ser muy distintos a los de ustedes. ¿Sí? Entonces, haciendo un breve resumen, trabajo estético, ficción, coherencia textual, estructura y plurisignificancia van a ser las características que necesaria y obligatoriamente va a tener que tener ¿qué cosa? La literatura. ¿Ok? Necesaria y obligatoriamente la literatura va a tener que cumplir con estas características, ¿no? ¿Cuáles van a ser? Trabajo estético, ficción, la coherencia textual, la estructura y la plurisignificancia. Hasta aquí. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Todo claro? Todo bien, profe, todo bien. Listo. Todo claro, profe. Sí. Ok, a ver, vamos por este lado. Vamos por el lado de los géneros literarios. Esto es un recontra, hiper breve resumen de lo que va a ser los géneros literarios. ¿Sí? ¿Qué son primero los géneros? Los géneros son una manera particular de ordenar, de agrupar, de organizar, ¿qué cosa? A la literatura, a los textos literarios, ¿no? Los géneros literarios pues son grandes grupos que bajo ciertas características van a meter algunos textos que coinciden con eso. Es como, digamos que yo tengo una bolsa, ¿no? Y en esa bolsa dicen, ¿no? Solo color azul, ¿no? Yo voy a tener, por ejemplo, esto de acá. Voy a tener esto de acá y voy a poner, ¿no? Voy a poner con un sticker que diga, solo los de color azul. Entonces, yo como soy bien inteligente, voy a meter todo lo que tenga color azul. Entonces, voy a meter esto acá, ¿no? Color azul, voy a meterlo, ¿no? ¿Qué más? Esta tapa de acá, la voy a meter. Y voy a seguir metiendo más cosas. De igual manera funciona
un género literario? Un género literario tiene una serie de características y bajo esas características van a ser posibles que demás textos pues puedan ingresar. Vamos a tener entonces tres grandes grupos, tres grandes géneros. El género lírico, el género narrativo y el género dramático. ¿Ok? El género lírico, el género narrativo y el género dramático. Profesor, ¿hay más géneros? Hay más, entre comillas. Lo que es llamado el género épico, ¿no? El género épico. Pero normalmente no se toma mucho en consideración. Sí, vamos a trabajar acá bajo estos tres grandes géneros, ¿no? Porque son los géneros actuales, ¿no? El género narrativo es quizá el más moderno, es un género moderno. Los demás son bien antiguos. Esto desde la tradición griega, igual que esto, ¿no? Y mucho más la épica. Entonces, vamos al primer género. ¿Cuál va a ser el primer género? El género lírico, ¿no? ¿Qué va a expresar? El género lírico expresa sentimientos y emociones. Sentimientos y emociones. Es personal y subjetivo, claro. Los textos que vamos a encontrar en el género lírico no pretenden contarte una historia. No quieren cautivarte con lo que sucede en la historia, no. Quieren expresar sentimientos, emociones. Quiere generar una conexión personal y subjetiva. Para eso se ha escrito. Para generar vínculos que te hagan sentir cosas, que te hagan vibrar, llorar, doler la cabeza, no sé. Expresar sentimientos y emociones es siempre algo fundamental del género lírico. ¿En qué va a estar escrito? Está escrito en verso. Va a estar escrito siempre en verso. ¿Qué podemos encontrar acá? Allá, todo lo que esté ligado a la poesía. Ya, en el género lírico vamos a poder encontrar todo lo que esté ligado a qué cosa, a la poesía. ¿Sí? A la poesía. Listo. ¿Cuáles van a ser sus especies literarias? La elegía, la égloga y la oda. La elegía es un canto ¿de qué? De sufrimiento. Se sufre por un montón de cosas. Amor, falta de tiempo, ¿no? Hambre, abandono, etcétera, etcétera. ¿Qué van a ser las églogas? Van a ser cantos de qué cosa? De desamor. Poemas. En el modo de canto, en la faceta de canto, creo que hablan sobre qué cosa? Sobre el desamor y la naturaleza. Y las odas son composiciones en las que se alaba a una persona, son alabanzas. Bien. Ya, profesor, entonces esto va a ser lo que es el género lírico, claro. Esto va a ser lo que es el género lírico. ¿Cuál va a ser el segundo gran género? El género narrativo. El género narrativo. ¿Qué podemos encontrar en el género narrativo? Ya. Podemos encontrar, primero, ¿a qué cosa? ¿A qué cosa? Sus características. Relatan acciones, hechos ficticios o reales. Profesor, ¿no se habla sobre emociones o sentimientos? No. Van a relatarse acciones, hechos ficticios o reales. Te van a contar una historia. Una historia es lo que te van a contar aquí. Van a suceder ciertas cosas que pueden ser reales como ficticias. Se pueden escoger cosas reales, ¿sí? O plenamente ficticias. ¿Ya? ¿Y en qué va a estar escrito, profesor? Va a estar escrito en qué cosa? En prosa. ¿Qué es la prosa? Esto que estoy diciendo yo acá. Seguir de corrido escribiendo, ¿no? Seguir de corrido escribiendo. En la prosa. Tiene que ver más con el formato. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser, profesor, sus especies literarias? El cuento y la novela. El cuento. ¿Qué es el cuento, profesor? Una narración breve. ¿No? ¿Es qué cosa? Una narración breve. Perdón, es una narración breve. Es una narración breve. Sencilla, sin muchos personajes, no dura poco. Y la novela va a ser una narración extensa.
Si lo tenemos que resumir así, va a ser así. ¿Sí? Y profesor, el género dramático, que es el último género, ya. El género dramático, pues es aquel género que va a ser representado. ¿Dónde va a ser representado? En el teatro. Profesor, ¿también se puede leer teatro? Claro, pero está pensado ¿para qué? Para ser representado. ¿En dónde? En el teatro. ¿Sí? ¿Se sostiene de qué manera? Mediante el diálogo. El diálogo va a ser la manera principal en la que se va a componer ¿qué cosa? Todos los textos del género dramático. Vamos a encontrar muchos diálogos, muchos personajes dialogando. Y como va a ser representado, entonces va a tener que pues, tener diálogos un personaje, otro, y así, así. ¿Sí? Puede estar escrito en prosa o en verso. Según convenga, según desee el escritor. El escritor quiere escribirlo en prosa, lo escribe en prosa. Lo quiere hacer en verso, lo hace en verso. ¿Sí? Eso ya lo decide el escritor. Como mejor convenga. Si él piensa que está mejor escribirlo en prosa, lo hace. Si piensa que está mejor escribirlo en verso, lo hace. No hay problema en ese sentido. ¿Sí? ¿Y cuáles van a ser pues, sus especies literarias? Principalmente la tragedia, la comedia y el drama. Hasta acá, jóvenes, señoritas, ¿alguna consulta? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Todo claro, profe. A ver, vamos a hacer una pequeña pausa por acá. Bueno, para que puedan tomar captura, vamos a tomar la captura. ¿Listo? Sí, profesor. Ok. A ver, vamos a continuar con esta parte. ¿Sí? Vamos a ir por acá, por la parte del análisis métrico. El análisis métrico. Análisis métrico. Análisis, ¿qué cosa? Métrico. Hay que partir entonces primero por la parte más básica de un poema, que va a ser ¿qué cosa? La estructura. La estructura de qué cosa? Del poema. ¿No? Entonces, el poema puede ser este de acá. ¿No? Y yo puedo tener mi poema, ¿no? Como acá mi título, tengo acá así, acá, punto, y hay una separación, ¿no? Y ya está. A ver, a una de estas rayitas entre comillas, ¿sí? ¿Qué nombre le vamos a dar? Le vamos a dar verso. Y al conjunto, profesor, de estas rayitas, ¿qué nombre le vamos a dar? Estrofa. Estrofa. ¿Qué va a ser el verso? Va a ser el componente mínimo. Va a ser el componente mínimo. Componente mínimo. ¿De qué cosa? Del poema. ¿Y qué va a ser la estrofa? Conjunto de versos, ¿no? De versos. ¿No? Listo. ¿Qué puede poseer un poema? El poema puede poseer ritmo. No, ritmo. Eso no. Rima.
ritmo, rima, musicalidad. ¿No? Una tonalidad. ¿Sí? Y profe, ¿todo esto cómo se mide? Ya, con el análisis métrico. Con el análisis métrico podemos medir el ritmo, la rima, la musicalidad, la tonalidad. ¿Sí? ¿Cómo hacemos nosotros esto? ¿Con qué cosa? Con el conteo. ¿De qué cosa? De sílabas métricas. ¿Ok? ¿Con el conteo de qué cosa? De sílabas métricas. Bien. Entonces, ¿qué va a hacer en el análisis métrico? Una manera cuantificable. Es una manera cuantificable, o sea, de cantidad, que trata de medir al poema. Que trata de medir. No se preocupe si este concepto no está en su cuaderno. Es lo mismo, pero con palabras más sencillas. A un poema. ¿Sí? ¿Qué reglas vamos a tener que seguir? ¿Qué reglas vamos a tener que seguir? Básicamente dos. ¿Cuáles van a ser esas reglas? Profesor, ¿cuáles van a ser esas dos reglas que tenemos que seguir sí o sí? Ya, primero, tú ya lo conoces ya. Tú ya lo conoces ya. Número uno. ¿Ley de qué? Ley de los acentos finales, ¿no? De los acentos finales. Y número dos, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto de acá? Las atribuciones. ¿Cómo se llama esto acá? La sinalefa, el hiato. ¿Cómo se llama esto ahí? ¿Cómo se llama esto ahí? Las licencias. Las licencias métricas. ¿No? Lo que pues contiene a la sinalefa, al hiato, que nosotros utilizamos únicamente la sinalefa, ¿no? Entonces tenemos acá la ley de los acentos finales, que podemos encontrar acá las palabras agudas, las graves y las esdrújulas, ¿no? Y acá a la sinalefa, ¿no? Excelente. Bien. Hasta acá, chicos, chicas. ¿Sí? Express, nada más, ¿eh? Resumen Express. Hasta acá. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿No? No, profe, todo claro. Excelente. Entonces, No, nos claro. vamos a quedar acá. Nos faltan menos de 5 minutos, nos vamos a quedar acá.